a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Mis hermanos amados, buenas noches, buenos días allá en Colombia, donde quiera que el Señor nos tenga en este día. Hoy es un día más de regocijo, de continuar escudriñando en la palabra del Señor, en su maravillosa palabra, para que Él nos traiga la verdad, porque la verdad nos hará libres. Eso es una predicación constante de que la verdad nos hará libres. ¿Cómo? Pues si conocemos la verdad, porque si no conocemos la verdad, entonces pues ¿cómo vamos a ser liberados por la verdad si no la conocemos? Si lo que conocemos creemos que es verdad, pero no lo es, ¿cierto? Entonces por eso, en todo este tiempo, el Señor nos inquieta a venir a sus conceptos y a sus definiciones de la palabra de Dios, de la Torá, del Señor Altísimo, del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, de Abraham, Isaac y de Jacob, para venir a poder entender la palabra, lo que el Señor Jesús dijo, los apóstoles dijeron. Tenemos que tener el cimiento en la ley, conocer la Torá. ¿Sí? La Torá, para los que no lo han escuchado, es la ley, es la palabra hebrea para ley, ¿cierto? Bueno, por el contrario, la tradujeron al español como ley, pero es el consejo, es la instrucción del Señor, ¿cierto? Entonces, como somos el pueblo del Señor, tenemos que comenzar y esto es algo de lo que el Señor está haciendo en nosotros, que está comenzando a abrir ese velo, a abrirnos el entendimiento para comprender las Escrituras. Habíamos visto en la última clase, ¿sí?, que el tema del divorcio. Entonces, cuando venimos al tema de temas como este, que a veces le inquietan a algunos de los hermanos, bueno, el divorcio, venga, ¿podemos o no podemos? ¿Qué pasa cuando yo me divorcié? ¿O qué pasa? O si alguna persona se divorcia, ¿qué hay que hacer? Entonces, básicamente, los conceptos no están claros porque pues no venimos a la ley, así a los profetas y a los salmos, ¿cierto? Para entender de qué estaba hablando Pablo cuando hablaba de dar carta de repudio, cuando el Señor estaba explicándole a los fariseos, respondiéndole las preguntas que le hacían tratando de hacerlo caer, tentándolo, ¿cierto? Entonces, voy a hacer un repaso así rapidito del versículo base, el pasaje base que tomamos. Por acá en Jeremías capítulo 2, versículo 1, en adelante, incluso parte del capítulo 3, porque recuerden, insistimos mucho, la palabra original de Dios no tiene ni capítulos, ni versículos, ni títulos de los pequeñitos que usted ve y que han sido añadidos por los hombres, y muchas veces nos dan una idea errónea, porque la interpretación no es de la Biblia. Esa interpretación, esos títulos que están ahí son puestos por personas que entendieron de esa manera. Pueden estar correctos, pueden estar errados, entonces no podemos confiar en los argumentos de los hombres, para que dejemos la mala costumbre, la maña de estar leyendo versículos, que leamos de la forma que el Señor escribió, de corrido y continuamente, y que dejemos de ser perezosos para venir a la Escritura a buscar la verdad. Que leamos. O bueno, hay otras posibilidades que uno dice que escucha, pero bueno, también las narraciones a veces son demasiado teatrales, y entonces le adjudican tonos de voz que muchas veces pues no son los correctos, ¿sí? O exaltación o asombro, donde la palabra no habla de eso, o ponen demasiado romanticismo en las narraciones también. Entonces lo mejor es tener la palabra, ¿sí? Leer la palabra. Dice: bendito el que oiga y el que lea y los que oigan esta palabra. Entonces es necesario leer, es muy bueno, es un ejercicio para bien, para salvación, ¿cierto? Así no vamos a ser engañados, ¿cierto? Dice el Señor que no vamos a ser engañados, porque si estamos cimentados en la roca, pues Él nos sustenta en las tribulaciones. Entonces, bueno, entrando de nuevo a este tema del divorcio, dice Jeremías capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Ya habíamos mirado qué es eso,
que hubo un desposorio donde el esposo es Dios, el Señor Jesús, desde la antigüedad, con el pueblo es la novia, ¿cierto? Entonces es la esposa, bueno, en el sentido de que es la esposa, porque ya se desposaron, ¿cierto? Cuando andabas en pos de mí del desierto en tierra no sembrada, santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice el Señor. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo el Señor: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó ningún varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Eso aún pasa, mis hermanos. Eso es palabra, y la palabra de Dios permanece para siempre. Muchos que, pues por ejemplo, durante mucho tiempo nos hemos parado, pastores, lo que quiera, personas que hablan de la palabra, pero no conocimos y desechamos la ley. Por mucho tiempo hemos venido haciendo eso. Y esto es una corrección gratis. Esa es la verdadera gracia del Señor, ¿cierto? Gratis que nos da el Señor. Los que tenían la ley no me conocían. Nosotros teníamos la palabra de Dios, teníamos la Biblia en la mano y la desechábamos porque decíamos: no, de aquí para atrás no es, de solo de aquí en adelante. De eso está hablando el Señor. Eso pasa desde la antigüedad, ¿cierto? Nos fuimos en pos de religiones. Los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo el Señor, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré, porque pasad a las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar, y considerad curiosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aunque aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla, ¿no te acarreó esto el haber dejado al Señor tu Dios cuando te conducía por el desierto? Eso es bien importante. El pecado, el haber dejado el mandamiento del Señor, nos ha acarreado muchas maldiciones, porque está escrito: haz estas cosas para que te vaya bien, y si no las haces vas a recibir estas maldiciones. Son maldiciones que vienen por haber dejado el mandamiento del Señor. Eso dice: ¿no te acarreó esto el haber dejado al Señor tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. ¿Saben ustedes qué es rebeldía? ¿Qué significa rebeldía en la palabra de Dios? Ser rebeldes. ¿Alguien tiene claridad sobre qué es la rebeldía de la que habla el Señor? Bueno, la rebeldía se refiere a cuando es un hijo rebelde, quiere decir que no escucha, no hace caso, es rebelde. ¿Por qué? Porque el papá le da una orden, la persona que tiene autoridad sobre él, el padre, ¿cierto? O la madre, y no obedecen, ¿cierto? Entonces, por eso, básicamente es que el Señor está aquí llamando a que
fuimos rebeldes, ¿sí? Y eso viene castigo para nosotros. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Eso causa condenación. Cuando, por ejemplo, el Señor nos dice, no mientan, y nosotros ya sabiéndolo, no lo hacemos, ¿cierto? Es que yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero no le hago caso, ¿sí? Imagínese usted a un papá que le dice al hijo, bueno, hijo, vaya, haga esto, hágame el favor. No, papá, yo no voy a ir, pero yo lo amo, yo lo amo, mejor dicho, yo lo amo mucho. Bueno, acuéstese temprano. No, papá, es que yo no le hizo caso, pero yo lo amo. ¿Es eso amor? No, eso no es amor. Eso es otra cosa diferente, ¿cierto? Entonces muchos van por el camino, y así andábamos nosotros, que decíamos amar a Dios, pero no lo obedecíamos. Entonces eso es rebeldía, ¿cierto? Y eso causa condenación, ¿cierto? Entonces dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. Esa es otra parte importante. O sea, cualquier persona católica, cristiana, evangélica, adventista, luterana, le pregunta, ¿usted ama a Dios? La respuesta es obvia, todos sí, pero pregúntele, ¿usted le teme al Señor? Y pues la gente va a tratar de acomodar el concepto. Van a tratar de acomodarlo para que no suene tan fuerte, ¿cierto? Bueno, es que el temor, así como lo hacíamos nosotros nos ponemos de ejemplo porque hemos pasado por esos errores. Y el Señor nos hace pasar por esas cosas para que entendamos y podamos advertir del mismo error, de no cometer el mismo error, ¿cierto? No, el temor del Señor es pánico, es terror de ver que Él me puede mandar al infierno. No teman a los que puedan matar el cuerpo, más allá no pueden hacer. Temed más bien al que puede enviar el cuerpo y el alma al infierno. A ese temed. Y es un temor mayor, es algo tenebroso, solo pensar que el Señor me pueda enviar al infierno. Sí, que el Señor me pueda desechar. Eso es temor. Entonces, faltó el temor, ese es el problema. Ha faltado el temor de Dios. Por eso uno, sabiendo las cosas, no las hace. Sabiendo que el Señor manda no mentir, uno miente. Porque pues el trabajo, porque es la ocasión, porque es que hay que ser agradables a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, eso es faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Porque, 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. Había un yugo, ¿sí? Un yugo y unas ataduras, ¿sí? Lo que se forma cuando se realiza una unión. Hay un compromiso y eso es un yugo también, ¿sí? Pero el Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el yugo del que habla el Señor. El estar unidos para no mirar a otro lado, sino a Dios, a su marido, ¿cierto? Y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Ese es el problema de uno creerse bueno. Cuando uno dice, no, pero es que yo he hecho esto, yo he ayudado de esta forma, yo he dado esto, yo no fallo, yo no fallo a la congregación, yo puntual y todo. Pero ¿qué pasa con las cosas que no están bien? Nadie va a ser condenado por hacer las cosas buenas. No, por esas cosas no vamos a ser condenados. Vamos a ser condenados si no nos arrepentimos y corregimos el camino de hacer las cosas malas, ¿sí? Usted puede ser muy bueno, podemos ser muy bueno, podemos dar mucha ayuda, pero fornicar, ¿sí? Si no nos arrepentimos de lo malo, ¿sí? Pues no hay salvación. Bueno, yo puedo ser muy versado en la palabra y todo eso, pero seguir mintiendo, ¿cierto? Entonces ahí yo no voy a ser condenado por leer la palabra. Yo voy a ser condenado si no me arrepiento de seguir mintiendo, ¿cierto? Entonces, puedo ser, mejor dicho, el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hermano y todo, y desviarme del camino, ¿sí? Y no congregarme. Miren que tanto no matar como
no congregarse, o sea, tanto como matar y como no congregarse en el día del Señor, el día de reposo, los dos son mandamientos del Señor, ¿sí? Y dice que la condenación viene para los hijos de desobediencia. O sea, no es que, ay, pues que yo no voy, pero pues no, yo no he matado. No, usted no va a ser, si no ha matado, pues entonces no va a ser condenado por matar, porque no ha matado, ha hecho las cosas bien, continúe así. Va a ser condenado por no congregarse, por desobediencia al Señor. No, es que yo me congrego a mi forma, yo pues, no, yo en realidad pues lo hago a mi forma, ¿no? Yo lo entiendo. Él me entiende. No, él no lo entiende. El que no está entendiendo es uno. Uno es el que no entiende. Uno es el que cree que Dios pues es un man chévere, como dicen por ahí ciertos predicadores. El man está vivo, como dicen algunos falsos profetas. Y no, él es un man chévere. Él no es un man chévere. Él es un Dios todopoderoso, digno de toda alabanza, con toda la majestad. Está en la altura de los cielos. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. A él hay que adorarle en espíritu y en verdad. O sea, en verdad. A él no hay que hacerle caso a medias en lo que a mí me... No. Dice, porque usted no puede, a los tibios los vomitaré de mi boca. Si usted dice que cree en Dios y decimos que creemos en Dios, pues tenemos que obedecerle. O si no, no creemos. Al contrario, nos hemos fabricado un Dios en la mente, que a mí me gusta y me agrada, pero es una fabricación interna, personal. Es otro Jesús. Otro Jesús. No es el Jesús de la palabra de Dios, porque ese está en la altura de los cielos, gobernando todas las cosas, ¿sí? Los querubines le cantan todo el tiempo, santo, santo, santo. O sea, es una alabanza continua y todos los que en el día final se van a postrar, todas las naciones delante de Él, porque vamos a reconocer todo como es, ¿cierto? Todas las naciones salvas vamos a adorarlo y vamos a entender que Él es un rey. Él es un rey. De pronto en Colombia no tenemos el mismo concepto porque no hay monarquía. Pero cuando hay un rey que ha recibido el reino por descendencia y por todas las cosas, tiene un protocolo. Usted no puede ir a chocarle la mano al rey así, no lo van a dejar pasar. Usted no puede decirle al que hubo, Carlos, por ejemplo, ir al rey de Inglaterra, viejo Charlie. Entonces, no, o sea, eso, a ver qué va a pasar, que lo desprecien y lo desechen y lo manden a la cárcel por grosero, ¿cierto? Entonces, esos son los conceptos que tenemos que entender, que el Señor es demasiado grande, demasiado majestuoso, que aunque Él es bueno, Él es justo, y como nosotros no hemos sido justos, merecemos la muerte, pero Él nos salva, ¿cierto? Entonces, teniendo ya cambiando ese concepto de Jesucito, de Chuchito, de Diosito, pues ya cambiando ese concepto y trayéndolo más al concepto bíblico, ¿sí? Dice que cuando Él hablaba al pueblo allá en Éxodo, dice que el mismo Moisés decía, estoy espantado y temblando cuando escuchaba la voz de Dios, que tanto que el pueblo dijo, no nos hable a nosotros para que no muramos. Y el Señor dijo, bien han dicho, yo le voy a hablar a Moisés, ¿sí? El Señor le dijo, yo le voy a hablar, y el mismo Moisés decía, estoy espantado y temblando, ¿sí? Él no es una persona, Él no es un man chévere. Quitémonos esa falsa idea de la cabeza. Él es bueno y Él es justo y Él condena y Él mata y Él manda enfermedad, Él manda maldición si desobedecemos. Con Él las cosas son serias, o sí o no. No hay tibios, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra cosa dice? Interesante por acá en el 2:32 dice, se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Eso es lo que está pasando con nosotros, que somos el pueblo de Dios. Ya hemos estado entendiendo un poquito mejor eso, pues ese pueblo del que está hablando, el pueblo de Israel, ¿sí? Por innumerables días han venido generaciones y generaciones que veníamos sin recordar, sin saber, sin conocer el mandamiento del Señor que da para su pueblo, sus mandamientos, toda la ley, los profetas y los salmos, de lo que habló el Señor Jesús y los apóstoles, ¿cierto? Entonces, eso ha pasado. Se olvidó la virgen de su atavío, la desposada de sus galas. Nosotros nos olvidamos del Señor por innumerables días. Estábamos adorando a otro Jesús, a otro Dios, ¿cierto? Dice, ¿por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Bueno, por aquí abajo en el 3.1 dice, dicen,
si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Entonces es una pregunta que hace el Señor, y como nosotros no conocemos la ley, pues esas cosas pasan como frases, ¿no? Ahí hay una profundidad muy grande, porque la ley habla de esa situación. Eso creo que ya lo abordamos y vamos a seguirlo aclarando. ¿Sí? Si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él y se juntare con otro hombre, ¿volverá a ella más el primer marido? Después de que fue y se juntó con otro hombre y ese hombre la desechó o se murió, ¿será que puede volver? La ley es muy clara sobre eso. Dice, no será tal tierra del todo amancillada, o sea, en caso de que vuelva, no será tal tierra amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. Pero ¿cómo así si eso está contra la ley? Esa es la importancia de conocer la ley. ¿Cómo el Señor dice esto sin infringir la ley? ¿Cómo va a poder hacer esas cosas sin infringir su misma ley? Eso es lo maravilloso del Señor, ¿sí? Dice, bueno, que nos trata de prostituta, de fornicario, de tener frente de ramera, de sinvergüenzas, mejor dicho, sí, de dromedaria ligera. Y ella vio que por haber, bueno, dice 3.8, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Divorcio, se había divorciado de él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Hubo un divorcio de Dios y del pueblo. El pueblo, la esposa, fornicó, adulteró y se fue en pos de otros vales, de otros dioses falsos, y se corrompió y no cumplió el mandamiento del Señor. Dice por acá en el 3.14, dice, convertíos hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo. Ahí se está declarando el Señor que Él es el esposo, ¿cierto? Y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré en Sión. Y bueno, ¿qué dice por aquí? 3.19 también dice, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Esa es otra pregunta que uno la pasa por alto, pero eso tiene mucha profundidad en la ley, ¿cierto? Está explicado, por eso él hace esas preguntas. Dice, y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Entonces habíamos visto que había habido un desposorio. El Señor libera al pueblo. Miren algo interesante, miren algo bastante interesante, muy puntual. A nosotros nos enseñaron que la ley ya no era más, ¿cierto? Pero si vamos a la misma ley, ¿cómo fue la historia? Nosotros veníamos de la esclavitud del pecado, dice el Señor, ¿sí? Seréis libres, la verdad os hará libres, ¿sí? Seréis liberados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estaba el pueblo en Egipto? Preso, estaba esclavo, estaba subyugado, estaba preso de la idolatría, creyendo y haciendo todas las costumbres de allá, ¿cierto? Llega el Señor y los libera, bueno, a nuestros padres, a nuestros antepasados, nos libera, ¿sí? Y nos saca de esa tierra, hace prodigios y señales maravillosas y deja 3 meses al pueblo, o sea, a la mujer, digámoslo así, en el desierto. Ya la mujer es libre, ya la mujer es un pueblo joven, ¿cierto? Ya la joven es libre. 3 meses, a los 3 meses viene la propuesta, ¿cierto? Viene el desposorio y todo el pueblo dijo sí, ¿cierto? Que eso fue lo que vimos hace 8 días, ¿cierto? Todo el pueblo dijo sí, por acá en Éxodo 19, acuérdense, reléanse el Éxodo 19. Éxodo 19 menciona todo como el Señor manda a Moisés y le dice, ahora pues, 19.5, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, el pacto, ¿cierto? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuando nosotros hablamos de que pertenecemos a un pueblo especial, único, ¿sí? Que el pueblo de Dios es pueblo único, es si guardareis mi pacto y obedeciereis la voz y diereis oído a la voz del Señor. Y todo el pueblo, por acá en el 19.8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron,
Todo lo que el Señor ha dicho haremos. O sea, ya hubo un sellamiento de ese pacto, ¿cierto? Entonces fue dado el pacto. ¿Cuál era el pacto? Los mandamientos. Los mandamientos. Dice, y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué. Él se identifica, yo fui el que los saqué de allá de la esclavitud. Yo, ¿sí? Y por ahí, eso también está en Deuteronomio, y en Deuteronomio en el capítulo siguiente, en el 6, eso está en Deuteronomio 5, los mandamientos. Y en el capítulo 6 viene el mandamiento principal. Por ejemplo, aquí en Deuteronomio 5 dice, y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? Misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mira, a veces hay una confusión porque cuando dicen, bueno, ¿cuál es el primer mandamiento? Entonces dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, ¿cómo así? Venga, no, estamos refiriendo a los mandamientos que dio el Señor, ¿sí? Y está incompleto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué le preguntaron al Señor? Señor, ¿cuál es el principal, el primero, el más grande mandamiento? Y el Señor se refiere, oye Israel, que eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿cierto? Dice, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces, por eso viene la división, no entendemos esa parte, ¿cierto? Entonces por eso no entendemos que está hablando de lo mismo, Entonces por eso la Iglesia Católica cambió el mandamiento, pero no lo explica, ¿cierto? Cambiaron del todo y no lo deja como está, básicamente. ¿Qué pasó? Cuando el Señor dice, oye, escucha Israel, oye, o sea, el oír en ese Shema, ese verbo en hebreo, no significa de la acción de usted escuchar un sonido. No, es la acción de escuchar y hacer, obedecer. ¿Sí? Por ejemplo, cuando le pegaban a usted, ¿por qué no me escucha? No, si él estaba oyendo, pero no está obedeciendo lo que le está mandando. ¿Por qué no me escucha? Eso es más o menos el sentido, ¿cierto? De que oye Israel, o sea, que oiga para que haga, para que entienda. ¿Cómo va a ser si no entiende, cierto? El Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Por eso dice, yo soy el Señor, yo soy el que te saqué. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy uno, no hay otro. ¿Sí? No hay otro. No se hagan imágenes porque son dioses falsos. No se hagan imágenes de mí, porque van a terminar adorando a una foto. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante entender. Lo que está hablando ahí, Moisés está explicando, ¿sí? El mandamiento, los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces eso es bueno entenderlo. Espero que si tienen dudas, por favor, pregunten, ¿sí? Porque está hablando de lo mismo, es una explicación. No es que sea algo diferente, no. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es lo que está diciendo. Yo soy el Señor que te saqué. Debemos vivir agradecidos porque nos sacó de casa de servidumbre. Nos está manifestando la verdad, que no hay dioses, no que no tengamos dioses porque no hay otro, ¿sí? Porque Él es uno, ¿cierto? Que no nos hagamos imágenes porque Él es celoso, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Por acá en Éxodo 34:27 está hablando del pacto, y eso es algo bien interesante. El pacto, ¿cuál es el pacto? ¿De cuál pacto hablan? Un pacto del Señor. No, es que existen 7 pactos, el pacto yo no sé. No, eso son doctrinas teológicas que comienzan a contar cuando el Señor habla de pacto aquí, cuando habla de aquí, pero básicamente el pacto es el mismo, uno solo, se complementa, ¿sí? Que el pacto noénico, que el pacto yo no sé. No, o sea, es que el pacto es el pacto de Dios con el pueblo para salvación.
¿Cuál es ese pacto? Dice Éxodo 34:27. Dice, ahí adelantico, después del 20, ¿sí? Dice 34:27, dice, y el Señor dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. O sea, el pacto del que habla el Señor, que de acogernos a su pacto, del que volver al pacto, de volver a Él, se llaman los 10 mandamientos. Eso es bueno que lo tengamos en claro, ¿cierto? Entonces, si Él lo manda a poner por obra. Entonces, bueno, ahí viene una situación en la cual tenemos un divorcio, tenemos una carta de repudio, ¿cierto? ¿Cuáles son las causales para que se dé este repudio? ¿Qué dice la palabra? Incluso los mismos fariseos querían tentar al Señor, y era tentar, ellos no querían que el Señor les enseñara, no, ellos querían mirar a ver cómo lo podían hacer caer, imagínense, no sabían, no tenían ni idea. Ahora, miren, otra cosa muy importante, muy importante. Antes uno tenía la concepción de que el problema de los fariseos era citar la ley, ¿sí? Que ellos eran legalistas, entonces que el problema de ellos era que estaban en la ley y que seguían la ley, entonces el Señor vino a cambiar otra cosa. No, es un error total. El problema de los fariseos no era conocer la ley, el problema de los fariseos era la hipocresía, ¿sí? Porque el Señor dijo, cuídense de los fariseos, no, cuidaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. ¿Qué decían ellos? Ellos eran versados en la palabra, ¿cierto? Y por eso el Señor los reprendió, porque conociendo las escrituras, no lo hacían. Miren, no entendían. ¿Qué le dijo a Nicodemo? ¿Eres tú? Nicodemo era fariseo, ¿sí? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Él no estaba, como decía nuestro amado pastor Luis Alberto, esto era un regaño, eso era algo bastante grave. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? El Señor le estaba hablando de algo y él no entendía. Eso el problema era eso, que decían y no hacían. Eran maestros y no entendían ellos mismos. La hipocresía, la levadura de los fariseos, ese era el problema. Entonces, ellos llegan por acá en Mateo 19. Alguien por favor me lee Mateo capítulo 19, el versículo del 1 al 9, por favor. Aconteció que cuando el Señor Jesús acabó estas palabras, partió de Galilea y fue a las fronteras de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y las sanó allí. Entonces los fariseos se acercaron a él para probarle, diciendo, ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer con cualquier razón? El Señor Jesús respondió y dijo, ¿no han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe del hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla? Les dijo, ante su dureza de corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero desde el principio no fue así. Y les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual y se casa con otra, comete adulterio. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, muchas gracias. El Señor Jesús me lo bendiga. Aquí el Señor está, ¿qué es lo primero que les dice? ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? ¿Será que qué les estaba diciendo? Él cuando les hablaba fuerte, ¿sí? No por la ley que ellos conocían, sino por no aplicarla y no entenderla.
Dice que vinieron tentándole. Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, ya eso lo hemos estudiado, ¿cierto? La cascarita que querían ponerle ahí, bueno, dicho en terminología colombiana, ¿cierto? Era por cualquier causa, y el Señor les dice, ¿ustedes no saben qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? El Señor siempre citaba las Escrituras, la ley, ¿cierto? ¿No habéis leído? ¿Eso dónde está? Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Eso está en Génesis, en los primeros capítulos del Génesis. Y sigue exponiendo, o sea, que la ley está vigente, que todo eso está vigente. Entonces le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Eso es un punto importantísimo. O sea, hay una salvedad, o sea, hay una probabilidad de que de dar carta de repudio. Y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, a no ser que haya una causa de fornicación. ¿De qué está hablando el Señor? Si nosotros nos basamos solo acá, no vamos a entender la totalidad de la palabra, el concepto total, porque eso estaba en la ley. Y si no conocemos la ley, si no nos basamos en la ley, pues no vamos a entender de qué habló el Señor. Volvemos y recordamos eso que el Señor les dijo, pero si no le creen a Moisés, tampoco me creerán a mí. Si yo quiero creerle y entender lo que el Señor dijo, tengo que creer lo que dijo Moisés. Tengo que hacerlo para poder entender. De otra forma vamos a estar creyendo en otro Jesús. Ahora repasemos Deuteronomio capítulo 24, ¿sí? Miren la importancia de esta. Esta es la causal de divorcio. La única causal de divorcio que se expone aquí en la palabra. Deuteronomio 24, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Entonces dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, acuérdense que esto es palabra de Dios. Como dice Pablo, si alguien se cree profeta o reconozca que lo que estoy hablando son mandamientos del Señor. No son mandamientos míos, no son gustos míos, yo no me he inventado esto. Esos son mandamientos del Señor. Entonces dice, cuando alguien tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Y miren algo importante, le escribirá, es una orden. No es si a usted le parece, pues si le parece bien, ahí le está dando una orden. Por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso es un mandamiento, eso es una orden. Entonces, ¿qué es esa cosa? Es alguna cosa indecente. Ya el Señor acá la está llamando cosa indecente, pero ya 2 capítulos atrás, bueno, una porción de la Escritura atrás, ya había dicho de qué era lo que se estaba tratando. Aquí pongan el dedito ahí en Deuteronomio 24 y devolvámonos al 22. Aquí en Deuteronomio 22, 13, habla lo mismo y lo explica mejor, ¿cierto? Dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar y dijere, ¿qué es lo que pasó? A esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Esas son las faltas, las cosas indecentes de las que está hablando el Señor. Dice, bueno, volvemos otra vez. Es que, mire, esto es bien importante. Esto tenemos que discernirlo muy bien. Cuando el Señor dice que está llamando a su pueblo, yo he aceptado el llamado del Señor y yo he escuchado y le he dicho sí al Señor y le he abierto mi corazón. Mentiras, porque cuando vienen este tipo de mandamientos, de enseñanzas que no nos gustan, pues no las tomamos. Entonces ese famoso, ese libre albedrío, que es que no, yo ábrele la puerta de tu vida al Señor. Mentiras, el Señor llama a sus ovejas y las ovejas escuchan su voz y lo siguen, ¿cierto? Entonces tenemos que comportarnos como las ovejas que obedecen la palabra del Señor. Miren,
Ahora el Señor, después de estar en toda la gran parte, la mayor parte de nuestra vida hemos estado en tinieblas, ¿sí? En el mundo, ¿sí? Alejados de la ciudadanía de Israel, alejados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque habíamos rechazado su ley, como dice el Señor. Se fueron en pos de los Baales y me dejaron a mí, fuente de agua viva. Sí, Jesús, sí, mejor dicho, haciendo una cantidad de cosas que el Señor no mandó y no haciendo las que el Señor mandó. ¿Cómo tiene que ser la situación? Si usted le dice, venga, pues que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, y pues lo mínimo es que usted escuche risas. Cualquiera, o sea, uy, pero no, ¿este en qué siglo vive? Oigan, eso era la Edad Media, por allá, eso no. Ahora no, ahora ella tiene derecho a conocer su sexualidad y todo, y tiene derecho a explorarse y a explorar las posibilidades, y si no le gusta, pues pues son cosas del mundo, son habladurías del mundo, ¿no? Pero el Señor aquí dice otra cosa, que lo correcto. Entonces, si decimos que es como lo que les decía ahora, el papá, sí, papá, yo te amo, haga esto. No, no, señor, es que no puedo, no quiero, pero yo te amo. No lo ama, no lo ama. No amamos a Dios si no obedecemos los mandamientos. Entonces, nosotros venimos de eso y ahora debe avergonzarnos el no haber hecho eso. Ahora debe avergonzarnos de tanta fornicación que ha habido en nuestra vida, porque ese es el mundo, ¿sí? El muchacho consigue la novia, se acuesta con ella y si no le gusta terminan y después vuelve y consigue y la novia también se consigue otro y siguen así. Así, mejor dicho, estoy hablando de todos nosotros, incluyéndome a mí. Uno va de fornicación en fornicación en fornicación en fornicación, ¿sí? Y resulta que 20, 30, 10, 15 diferentes mujeres y las mujeres lo mismo, 10, 15 hombres, ¿cierto? Entonces, cuando vienen las maldiciones, uno dice, ¿por qué, Dios mío, si yo me porto bien, yo me congrego? Eso es resultado de todo este abandono que teníamos por parte de la palabra de Dios, el haber hecho las cosas mal, el haber estado el fornicario, es el adúlteros, dice, ¿sí? Adultera, dice el Señor. Eso sucede. Entonces pero ¿cómo así? Pero entonces, ¿quién tiene la culpa? Pues nosotros, son consecuencias del pecado, son consecuencias de nuestro pecado, ¿cierto? Entonces, a nosotros, para corregir ese error, nosotros ya desafortunadamente pasamos por esto. Y tenemos que lamentarnos y avergonzarnos, no reírnos, porque a veces hay como una doble moral en nosotros, ¿cierto? Que cuando uno se acuerda de eso, yo era tremendo, eso era pecado, pero eso, y uno se ríe y lo disfruta cuando se acuerda. Y por el contrario, tiene que causar dolor, tiene que causar molestia, tiene que causar repudio de uno mismo. Dios mío, me aborrezco a mí mismo por haber sido tan como ignorante de la palabra del Señor y haber acarreado tanta maldición a mi vida y a la vida de los que me rodean. Eso es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Hijo, hija, e insisto mucho con esto porque hay varios niños a los cuales debemos comenzar a educar en la palabra, en la senda correcta. Por eso, si queremos ser pueblo especial, tenemos que hacer las cosas especiales que el Señor manda. Estas son de ese tipo de cosas. Si queremos las bendiciones de ser pueblo elegido, sí, somos un reino de sacerdotes y vamos, entonces hagamos lo que conviene como el Señor lo manda. Tenemos que dejar de pensar como el mundo y comenzar a pensar de la forma bíblica, ¿sí? Eso se llama discernimiento, comenzar a discernir lo bueno de lo malo. Al niño y a la niña enseñarles, tengan paciencia, escojan bien. Usted no puede andarse acostando teniendo una novia y otra, y mamita, usted tampoco puede estar, bueno, de pronto en las mujeres es como, los papás son como más estrictos, no, es que usted no puede andar besuqueándose con el uno y después al otro mes con otro, no señora, usted... Pero con el hombre es al contrario, ¿no? Ese papito ese es tremendo, ese tiene como 10 novias, ¿cierto? Entonces uno le celebra, eso es una falsa, eso es hipocresía, es una doble moral que debemos quitar de nuestra vida, ¿cierto? Al niño y a la niña tenemos desde pequeñito comenzar para que se formen, dice, instruye al niño, instrúyelo, o sea, eso es la instrucción, enseñarle la Torá, enseñarle la palabra de Dios.
enseñarle la ley del Señor. Mire, el camino correcto es que tú vas a crecer, ¿sí? Y vas a buscar un oficio, bueno, o sea, sea ingeniero, médico, lo que quiera estudiar, o si no quiere estudiar, o el Señor no, de pronto lo que disponga el Señor para eso, pero no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, mi amor, tú tienes que pensar que cuando crezca, uy, no, yo no quiero, papi. No, mi amor, es que es algo bueno para ti, porque tú debes tener hijos, debes continuar con lo que el Señor dice para cada uno, que los hijos son bendición. Eso es una bendición, para que cuando los amigos en la calle o en el colegio o en el bar o donde sea le digan, uy, se va a casar, uy, no se case, hermano, que eso es una maldición. No, mi papá me enseñó que tener una esposa es una bendición grandísima, que es un regalo de Dios, que es regalo. Eso es lo que tenemos que formar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Mi amor, tú no te puedes estar acostando, eso es fornicación, y eso causa que el Señor se aire y se separe, los deseche del pueblo. ¿Qué pasaba? Entonces, el muchacho, si por ejemplo, hoy en día, el muchacho de la edad que sea, 14, 15, 17 años, se acuesta con la novia y pues es normal. No, acá era un motivo bastante grave. Dice, si una virgen no desposada, alguien duerme con ella, dice, él la tendrá que tomar y no la podrá despedir en toda su vida porque la humilló. O sea, el haberse acostado la muchacha virgen con su novio es una humillación para ella. Pero ¿cómo no sabíamos? Entonces, y dice que la tiene que tomar y no la podrá despedir nunca. Sí, nunca. Entonces, y no nada, por el contrario, seguíamos, pero lejos de la ley de Dios. Lo que debemos enseñarles a los hijos es eso: ten paciencia, espera el adecuado. No dice que no tengan amigos o amigas, no, eso no lo dice la palabra de Dios, pero que deben ser en comportamiento digno de hijos de Dios, que no se están toqueteando, no se están haciendo impurezas sexuales y todas esas cosas, porque no es su marido y no es su mujer, ¿sí? Que eso genera maldición. ¿Y quién quiere que le vaya mal? Miren, el problema es que alguien escuchaba por ahí un concepto bastante interesante. Dice, el problema y la locura del hombre, esta persona decía que la estupidez del hombre consiste en que sigue haciendo las mismas cosas, quiere obtener resultados diferentes. Y eso en realidad es lo que nos ha pasado a nosotros, porque haciendo las cosas mal, esperamos que la siguiente vez nos vaya bien. Y seguimos haciendo lo mismo mal y esperamos que la siguiente vez nos vaya bien. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. No conocemos la palabra. Entonces, si queremos bendición para nuestros hijos, esa es la mejor bendición. Instruirlos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿cierto? Entonces, eso es sabiduría para los hijos, eso es un tesoro que le damos a los hijos. Mi amor, cuídate, guárdate, no vayas a fornicar. Mira, la fornicación es algo bastante grave y peligroso. Es bastante grave. No se trata de decir, no, mi amor, cuídese y no le vayan a contagiar de algo, porque ese no es el peligro. El peligro es la desaprobación del Señor, que vengan maldiciones para la vida de ellos. ¿Cómo vamos a pretender que nuestros hijos tengan maldiciones, pero no los corregimos para que no las tengan, ¿cierto? Entonces, eso tiene que cambiar. Si queremos ser pueblo escogido, como dice el Señor, tenemos que hacer las cosas que el Señor mandó a su pueblo. Esto se trata de eso, ¿cierto? Entonces, seguimos aquí en Deuteronomio 24, versículo 2, dice que le dará carta de divorcio, la despedirá de su casa. Dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Bueno, ya ella sí se puede casar porque ¿cómo es que se dice? Le dio carta de repudio, fue repudiada, ¿cierto? Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y la entregase en su mano y la despidiere de su casa, o sea, vuelve ella y sucede lo mismo que con el primer marido, ¿cierto? También la aborrecieron y le dieron carta y la despidieron de su casa, ¿sí? O si hubiera muerto el postrer hombre, o sea, el segundo marido murió, ¿sí? Que la tomó por mujer,
no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. O sea, no podrá, no podrá. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita? Que lo que decía el Señor aquí en Jeremías, ¿sí? En Jeremías 3, recordando, pongan el dedito ahí, dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare con otro hombre, ¿volverá a ella más? O sea, el primer marido, ¿volverá a ella más? Ya sabemos la respuesta, dice, no. Como no sabíamos la ley que decía, entonces por eso estas preguntas que el Señor hace, pues no tenían respuesta para nosotros como temas que, pues, quién sabe, ¿no? Pero el Señor ahorita nos está diciendo que vayamos a las sendas antiguas, a la ley, ¿cierto? ¿Volverá ella más? Y entonces dice, no, acá dice, ¿por qué? ¿No será tal tierra del todo amancillada? La tierra va a ser maldecida por la maldición que genera el pecado de la gente que habita en ella, ¿cierto? Va a ser maldita por la perversión y por el pecado que ha habido del pueblo que habita en ella, ¿cierto? Entonces, dice pues abominación es delante del Señor y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. ¿Sí ve? El Señor aquí en Jeremías está hablando de algo que ya había dicho, ya había mandado por boca de Moisés, ¿cierto? Entonces dice que la tierra es pervertida por el pecado del hombre. Mire, eso es algo muy importante e interesante. Cuando ustedes ven desastres en la tierra, cuando ven, dice, hay mucho, mire, desde el principio está sucediendo eso, ¿sí? Que el entorno natural que el Señor creó se manifiesta de acuerdo al comportamiento de los hombres. ¿Qué pasó cuando pecaron Adán y Eva? Fueron echados de donde estaban, del paraíso, de Edén, fueron echados, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando Caín mató a Abel? Dice, hoy me echas tú de la tierra, dice Abel después de que el Señor le da su veredicto, ¿cierto? ¿Qué pasó? La sangre, la tierra, ¿qué? Perdón, leo esto que me parece muy interesante. Muy interesante porque es para que entendamos qué pasa con las tragedias y todo lo que sucede. Por acá en Génesis capítulo 4 dice... Génesis capítulo 4, 9, después de que Caín mata a su hermano, dice, y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, siempre tratando uno de justificarse. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Mire lo que dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Sí? Y dijo Caín, Señor, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces, tenemos que entender que ha pasado siempre, desde el principio, que todas estas cosas pasan por el pecado nuestro, por habernos apartado del Señor. Sí, pero ¿cómo así si la ley del Señor de no matarás era desde Moisés? Pero entonces ¿por qué fue juzgado por matar a su hermano? ¿Sí? Homicida. Entonces ¿desde cuándo está la ley? Esas son preguntas que deben venir a nosotros y tienen respuestas bíblicas. Entonces, ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue lo que pasó? El Señor vino y sacó su mano y los mató a todos. Dice que llovió del cielo fuego y azufre, o sea, cosas naturales, y los borró. ¿Qué pasó con el pueblo que habitaba Canaán? ¿Sí? Allá las 7 naciones que habitaban en la tierra prometida al pueblo de Israel. Dice, la tierra los vomitó. La tierra los vomitó. ¿Por qué? Porque estaban en fornicación. Mire, hay una cantidad de cosas que el Señor comienza a mandarle al pueblo. Y le dice, no se acueste con su hermana, con la hija de su padre, no se acueste con su tía, no descubrirás la desnudez de tu mamá, de tu papá. Y explica una cantidad de cosas. No te llegarás a la mujer menstruosa. O sea, un poconón de cosas que dice, porque esto hicieron las naciones que estaban antes de ti en esta tierra y la tierra los vomitó. ¿Qué pasó?
hubo guerra, ¿sí? Y los vomitó, fueron echados. Entonces el comportamiento del hombre incide en el acontecimiento de los fenómenos naturales. Vemos que en Marruecos hubo un terremoto y murieron miles de personas, ¿sí? Vemos que en el Tíbet, también hace un par de años, no sé, ¿en dónde fue? Creo que fue en el Tíbet, algo así, que hubo un terremoto y el Señor destruyó una cantidad de templos y murieron mucha gente y la gente va allá a reconstruir eso, ¿cierto? Entonces, vemos que en Colombia, por ejemplo, mucha gente desplazada por la violencia. Entonces uno dice, pero ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué pasan estas cosas? Aquí está la respuesta, en la Biblia está la respuesta. Porque se alejaron de mí y se fueron en pos de los Baales. En lugar de arrepentirse y volverse a la ley del Señor, construyen más vírgenes y le hacen altares en los sitios altos con una cruz así, o a San Fulanito que los protegen. Por eso la gente pierde sus tierras, la tierra los vomita, ¿sí? De pronto alguien que escuche dirá, uy no, pero qué tan inconsciente, tan insensible. Es que esto no es de sensibilidad, esto es de conocer la verdad, por qué pasan las cosas malas. El Señor explica muy bien por qué pasan las cosas malas. Por ejemplo, en Libia hace poco tiempo, mire qué casualidad, 2 represas se rompieron el mismo día, a la misma hora, en la noche, y mataron y como 10.000 muertos, no sé en cuánto irá la cifra. Pero qué cosas, ¿no? El agua los ahogó, llegó el agua y los borró. ¿Qué pasó en Armero? Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. ¿Qué pasó en Armero? En Armero pasó lo mismo. El volcán hizo erupción, vino y por todo ese sendero y no borró sino un solo pueblo. La naturaleza se manifestó ante el pecado del pueblo. Pues según lo que dicen los que conocen cuando existía ese pueblo, había mucha brujería, mucha hechicería, mucha idolatría, súper religiosos en cuanto al catolicismo y yendo a los brujos y a todo, prostitución y de todo. El Señor borró por medio de los fenómenos naturales. Entonces, eso es importante, eso tenemos que entenderlo, que eso es resultado de la iniquidad de la gente. Eso no es que es la placa tectónica se movió, entonces sí, eso sucedió, pero eso es consecuencia de algo, pero la gente no quiere conocer la raíz de todo. No, quieren ir a ver lo que puede ver, lo que puede medir con sus ojos. Entonces van a la ciencia del hombre, que pues es una manifestación del poder de Dios, ¿cierto? Es una manifestación de las cosas naturales. Para entender las cosas naturales, ellos van a la ciencia, a ver cómo lo puedo yo interpretar, que es que se mueven las placas tectónicas, que ni siquiera eso es una teoría, ¿no? Y eso produjo esto, entonces el volcán se activó y preciso y no mató sino a este pueblo, ¿cierto? Entonces hay que entender estas cosas, que el Señor mata, el Señor, el Dios Altísimo, también así como da vida, así mismo la quita y castiga la iniquidad, porque dice que por tiempos, y dice que le ha llamado para que se arrepienta y no ha querido, dice por allá de una Jezabel en Apocalipsis, también dice el Señor, y le he dicho que se arrepienta y no ha querido. ¿Sí? El pueblo sigue en idolatría, sigue en fornicaciones del tema que estamos hablando, siguen adulterios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocen la palabra del Señor. A eso nos ha llamado el Señor, a nosotros, a usted, mi hermano, mi hermana, y a nosotros, a mí, a los pastores, a todo el pueblo, para que vengamos y nos arrepintamos de no haber escuchado la palabra del Señor. Y entendamos que todas las cosas malas, que no hay maldición que venga sin causa, dice el Señor. No hay maldición que venga sin causa. Que si uno está pasando por momentos de cosas difíciles, tengo que entender de qué me está hablando el Señor. ¿Es una maldición? ¿Qué es esto? ¿Por qué ha venido, por ejemplo, esto a mí? ¿Por qué mi matrimonio va mal? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? ¿Por qué, pues en realidad, bueno, es que este tema de la economía, como es tan... Toda la gente se centra solo en eso, pero hasta eso es producto de que el Señor nos manifiesta algo. No, vengan, yo no salgo adelante, mire que el trabajo está complicado y yo no salgo endeudado y todo. Eso es producto de toda una vida de acumulación de pecados y que se van manifestando. En un tiempo van a salir y se van a manifestar. Entonces, como yo pienso que yo estoy caminando desde hace un par de añitos, ya viene, entonces que ya a mí no me pasa nada malo. Todo eso viene porque estamos en esta carne y esas cosas se manifiestan,
la ley me acusa. Mira, algo busco una cita que me parece muy importante. En Romanos capítulo 7, versículo 1 y 2. Eso es algo, mire, a ustedes les van a decir que es que no estamos bajo la ley. Que no estamos bajo la ley, que ya estamos bajo la gracia. ¿Sí? Entonces, no, es que ya nosotros ya no estamos bajo la ley. ¿Sí? Entonces, aquí hay un principio bastante importante. Pablo, el apóstol Pablo, que predicó sobre la gracia, que quiere decir la misericordia del Señor con su pueblo, está predicando algo. Dice 7:1, ¿acaso ignoráis, hermanos, y aclara a quién le está hablando? Pues hablo con los que conocen la ley. Pero como uno no conocía la ley, pues uno no entendía de qué estaba hablando Pablo. Pensaba que estaba hablando de todo lo contrario. Y no, acá dice, pero ustedes, ¿acaso se les olvidó? ¿Acaso ustedes no saben? Hermanos, hablo con los que saben de la palabra de Dios. Hablo con los que conocen la Biblia. Él está diciendo eso. Hablo pues con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Si usted, mi hermano, usted, mi hermana, me están viendo, están escuchando, están vivos en este momento, quiere decir que la ley se enseñorea de nosotros mientras vivimos. Eso es un principio bíblico y lo dice el apóstol Pablo. ¿Acaso ustedes no saben? Hablo con los que conocen de la palabra de Dios, hablo con los que nos conocen la Biblia, ¿cierto? Dice, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, ¿dónde me dicen a mí que es que la ley ya es obsoleta? No, acá dice que si usted está vivo, entonces la ley se enseñorea. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y eso tiene raíz en esto que estamos estudiando, en esas leyes que se hacen para el matrimonio, para el divorcio, para todas estas cosas. Él está hablando de eso. Y él está haciendo la claridad. ¿Ustedes conocen la Biblia? Hablo a ustedes, ¿no? Los que conocen la Biblia. Porque con nosotros, pues uno no conocía la palabra del Señor. Uno decía que creía, pero pues no estaba creyendo como debía, ¿cierto? Entonces, esto es lo que pasa cuando viene la tragedia a mi vida, vienen enfermedades. La ley se está enseñoreando. ¿Por qué la ley se enseñorea? ¿Por qué estamos bajo la ley? Porque, no, pero ya no estáis bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley? O sea, como he pecado, la ley se enseñorea de mí, ¿sí? Y la ley me acusa de ser un mentiroso, de ser un fornicario, de ser un... ¿sí? Entonces el Señor murió por eso y ya este tema también tiene que ver con eso, ¿cierto? Y pagó por eso que yo debía pagar, ¿cierto? Pero yo sigo vivo todavía. La redención no ha sucedido. Él redimió, pero eso no lo hemos recibido nosotros porque cuando redime es cuando vaya a ser el juicio. Él ya lo hizo, ya murió por los pecados, pero nosotros no hemos recibido la vida eterna todavía. Y es algo bien especial, que así como el pueblo era esclavo, el Señor lo saca, ¿sí? El Señor lo saca de la esclavitud y ¿qué pasa después? Le enseña la ley. Así tiene que pasar con nosotros. El Señor nos saca, nos llama. ¿Se acuerdan de cómo llamó? Llamó a Moisés primero y por Moisés llamó a todo el demás del pueblo y comenzó, mire, esto es lo que voy a hacer, haga, y vio señales y todo. Cuando uno comienza a decir que, uy, ya estoy yendo a una iglesia y pues ya estoy conociendo del Señor y ya mi vida ha cambiado, o sea, ya no estoy siendo más esclavo. ¿Qué es lo que sigue? Viene la prueba. ¿Y en qué consiste la prueba? En que el Señor nos pone y nos enseña su ley. Eso fue lo que pasó con el pueblo y eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Pero nosotros estamos ni en la mitad del camino. El Señor, no, sí, ya, el Señor ha transformado mi vida. Pero la ley, no, la ley no. La ley no es más porque el Señor me salvó. No, pero eso es el proceso natural. Esas cosas están escritas porque el Señor tiene un orden, ¿cierto? Entonces, así como el Señor sacó al pueblo, lo liberó del pecado, lo sacó de allá de Egipto, que significa el mundo, ¿cierto? Después le enseñan la ley y después le pasa revista, ustedes no han cumplido mi ley y vienen los castigos. Eso viene para nosotros, eso es lo que tiene que venir para nosotros, conocer la ley del Señor. Entonces, por eso vienen el desconocimiento de estas cosas, pues, a ver,
¿Cómo hacemos para entender qué tiene que ver lo del divorcio? ¿Y qué tiene que ver esto de que cómo así que si su marido la echó por ser fornicaria, ¿sí? Por ser adúltera, la mujer que tenía que estar virgen al casarse? No quiere decir que el Señor sea machista, porque el hombre también tiene que estar en la misma situación. También hay castigo si no, el hombre o sea, si el hombre se llega a unir con una mujer que no es su mujer, pues tiene consecuencias y es pecado también el Señor. Si fue por la fuerza, es violación y él tiene que morir. Hay unos pecados que el Señor no pone ninguna ofrenda, porque mire que la mayoría habían, por ejemplo, faltas, que usted pues sacrificaba un animal y transfería la culpa al animal, ¿cierto? Un animal inocente y murió el animal inocente para que usted sea salvo. Entonces viene la Sociedad Protectora de Animales y dice, ay, pero que miren cómo maltratan a los animales. Pues entonces si su hijo comete un pecado que es de muerte, pues que muera su hijo porque, ¿sí? No, ¿qué posibilidades hay? No, el Señor dio en ese entonces dio la posibilidad de que usted no muriera por su pecado, por amor del pueblo, ¿cierto? Por amor de su pueblo Israel, ¿sí? Que no muriera y que se transfiriera la culpa a un animal y habían sacrificios para el Señor, ¿sí? Y él mismo vino y tomó el lugar de ese cordero que tenía que morir por el pecado del pueblo. Él mismo, para que no diga, uy, cómo Dios no amaba a los animales. Y él hace como él quiere porque él es el dueño. Él mismo tomó el lugar de un animalito sacrificado, inocente por el pecado. Todo por amor a usted y a mí, ¿cierto? Entonces esa es la situación que viene en nuestra vida. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, si el hombre fornica, pues es fornicario y también tiene que morir. La paga por el pecado es la muerte. Pero a nosotros no nos enseñaron eso porque es demasiado fuerte, ¿no? La gente de pronto no vuelve y no sigue diezmando. No, la paga por el pecado es la muerte. Y pecado es esto, desobedecer las leyes del Señor. Estar teniendo relaciones sin haberse casado, sin haberse comprometido sin haber tomado a esa mujer por esposa, y hacerlo de la forma normal, delante del Señor, con testigos y todo eso, ¿cierto? Entonces, hay una ley. ¿Cómo hago para probar, por ejemplo, pero bueno, si yo tengo sospechas, ¿cierto?, que la mujer es infiel, después de haberse casado con ella, después de haberla tenido? Pero yo, hasta para eso hay especificaciones del Señor. Vamos al libro de Números, por favor. ¿Qué pasa? Piensen, ¿qué pasa si un hombre tiene celos? Llega a celos y dice, ¿será que mi mujer me está haciendo infiel? Ahora, ¿qué pasa? Pues, pero qué machismo, y la mujer no puede decir lo mismo. No, es que si el hombre va y se acuesta con otra mujer que no es su mujer, pues es fornicario. También el Señor hay castigo para eso, ¿sí? Adúltero. Entonces, la cuestión es que hasta para eso, ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer? Y son cosas bastante fuertes. Miren, Números capítulo 5, versículos del 12 al... esto está bien interesante, hasta el 31. Números capítulo 5, versículos del 12 al 31. Ley para probar la infidelidad. ¿Cómo hago para probar si hay o no hay infidelidad? Si mi mujer me es fiel, o sea, ¿será que me voy al brujo a consultarle el caso? ¿Sí? ¿O me voy a un detective privado? El Señor tiene las cosas perfectas porque delante de Él no hay nada oculto. Él lo ve todo, Él sabe qué pasa. Dice, habla a los hijos de Israel y dile, si usted considera que es hijo de Dios, que es hijo y perteneciente al pueblo de Dios, entonces esto es para usted y para mí, ¿cierto? Habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniera sobre él espíritu de celos. El espíritu de celos no es como un fantasma que viene y lo posee, no, un sentir de celos, o sea, que se siente celoso, que hay algo que lo inquieta y que le hace pensar que su mujer no le ha sido fiel y que algo malo ha pasado, ¿cierto? Eso es espíritu de celos. Y tuviere celos, ahí lo dice, si viniera sobre él el espíritu de celos y tuviera celos de su mujer.
habiéndose ella amancillado, o viniendo sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. O sea, en el caso de que sí o de que no, el Señor está dando unas explicaciones. Acuérdense que dice uno de los mandamientos dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Celoso. Ay, pero es que los celos son amor. No, es que los celos son celos, pero cuando estamos hablando en la palabra de Dios. No, es que no sea tan celoso. No, es que la palabra de Dios nos narra la forma correcta como se deben hacer cosas. Cuando llega, por ejemplo, eso es producto de celos, contiendas, envidias. Dice el Señor que eso no está bien, porque debe haber confianza, debe haber transparencia en las parejas. Entonces, dice el Señor, espíritu, o ella, no habiéndose ella mancillado, 5:15, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante del Señor. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Acuérdense muy bien de esto, que esto tiene que ver con lo que vamos a estudiar después sobre este tema. Agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará al agua. Agua santa, sí, purificada, sí. Y él coge tierra de la que hay y la echa ahí, ¿cierto? Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer. ¿Por qué dice que descubrirá la cabeza de la mujer? Es que tenía que estar cubierta. Es interesante, ¿no? Es interesante todas estas cosas, ¿sí? Dice, bueno, ¿dónde iba? Y descubrirá la cabeza de la mujer. Y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. O sea, esa agua santa, ¿sí? En un vaso, de la cual echó polvo, o sea, tierra, tenía algo así, y la echa. Entonces, pues eso tiene amargo, ¿cierto? Entonces, y eso acarrea maldición. ¿Cuándo acarrea maldición? ¿Cuándo viene la maldición de Dios? Cuando no obedecemos. El adulterio es una desobediencia del mandamiento del Señor. Esas aguas acarrean maldición si hay pecado, ¿sí? Las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: el Señor te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Había una maldición. Si usted es libre y no ha pasado nada, vas a quedar libre, el agua no te va a hacer problema. Y si si sí fue cierto, van a venir estas maldiciones. Esas aguas amargas van a ser como las que descubren el pecado, ¿cierto? Y va a haber una manifestación física. Dice que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. ¿Sí ven la consecuencia del pecado? ¿No han visto o no hemos visto nosotros enfermedades que no se curan a veces? Que van a los médicos una y otra vez. ¿Pero por qué? Porque pues hemos estado en pecado toda nuestra vida, ¿cierto? Acá, por ejemplo, esta manifestación, ¿qué es esta? Esto es una maldición, lo que ha caído sobre ella, ¿cierto? Si llega a suceder que lo ha hecho. Dice, y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá, mire, esto es muy importante también, no lo olviden. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, o sea, él va a escribir, fulanita de tal, esto viene, y va a escribir en un libro maldiciones que va a caer si es, lo que dice acá. Si ninguno ha dormido contigo ni te has apartado, va a escribir todo eso, ¿sí? Pero si ha dormido, va a venir y va a hacer esto y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, ¿cierto? Todo eso lo va a escribir.
las va a escribir en un libro y las borrará con las aguas amargas. Después de haber pasado por toda esta prueba, con esas mismas aguas amargas iban a borrar esa maldición. O sea, una vez que se manifestara esto, que si era culpable, se hinchaba el vientre y se caía su muslo, ¿cierto? Ese era el castigo por toda esta situación. Y después borraba con las aguas, con las mismas aguas amargas, borraba eso, borraba esa maldición. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante del Señor, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Dice, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. ¿Sí ve? Será maldición en medio de su pueblo. ¿Sí? Mas, si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Eso es maldición, todo esto que está pasando. Dice, pero si no tiene nada que ver, no será libre y no habrá por el vientre que se hinche, o sea que ya no iba a poder tener hijos. ¿Sí? Pero en el caso contrario dice, será libre de iniquidad. Dice, 5:28, más si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasara espíritu de celos, si tuviera celos de la mujer, la presentará entonces delante del Señor, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Cuando nosotros leemos estas cosas son totalmente extrañas a nuestros oídos, son totalmente raras y no las entendemos y no las queremos aceptar. Pero esta es la forma como el Señor allá en esa época, desde esa época hasta que vino el Señor y todo, opera la palabra de Dios, opera. ¿Y cómo se manifestaba? ¿Pero es que acaso las aguas eran mágicas? ¿O el polvo era porque el polvo del templo? No, porque el Señor, delante del Señor se estaba haciendo una presentación. Y el Señor es el que acusa. El pecado, sencillamente, pues es violación de la ley del Señor que dice no adultere. Y si usted adultera, mira cómo se lo van a declarar y será maldición. Va a acarrear mucho problema, ¿cierto? Entonces, hay una situación de que si nosotros somos la mujer adúltera, si nosotros somos el pueblo adúltero, ¿cierto? Miren, ya para finalizar esta clase, leamos Ezequiel, ¿sí? Leamos Ezequiel capítulo 16 y Ezequiel capítulo 23 también, un pedacito nomás, para que entendamos que si fuéramos presentados nosotros, ¿qué pasaría? ¿Cierto? ¿Cómo tenemos que ser juzgados nosotros? ¿Sí? Ahí está hablando que esa es la ley de los celos, ¿cierto? La ley para determinar las mujeres adúlteras. Dice Ezequiel 16, 35 al 38. Ezequiel 16, 35 al 38 dice, por tanto, ramera, ¿sí? Nos está diciendo a nosotros así. Por tanto, ramera, oye palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos los cuales les diste. Por tanto, he aquí yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y todos los que amaste, y con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras. El pueblo fornicario, que fuimos fornicación, hicimos toda esta desobediencia de la ley de Dios, adorando a otros dioses.
este es el veredicto. Ese es el veredicto final. Dice, descubriré tu desnudez. Acuérdense mucho de estos detalles porque eso tiene mucho que ver con lo que seguimos viendo para entender qué fue lo que hizo el Señor, ¿cierto? Dice, yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras. Yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras. ¿Cuál era esa ley? La ley de los celos, ¿sí? Para las mujeres adúlteras, para comprobar eso. Dice, y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. ¿Sí? Eso dice el Señor, es el veredicto del Señor. Dice Ezequiel 23, más adelantico, vuelve y habla del tema. 23, versículos 43 al 45. Dice, y dije respecto de la envejecida en adulterios, ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Porque han venido a ella, ¿por qué han venido a ella? Como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Entonces, tenemos que entender que este es el castigo, este es el juicio al que debe ser sometido porque hemos adulterado yendo en pos de otros dioses. Entonces, bueno, ya creo que continuamos, si el Señor lo permite, en la siguiente clase, en 15 días de pronto, si el Señor lo permite así. Y continuamos con este tema que es maravilloso. Esto es muy bonito, comenzar a entender desde el principio las bases, por qué nos ha ido mal, por qué han venido maldiciones a nuestra vida. ¿Qué pasa? ¿Cómo el Señor trata a su pueblo? Si decimos que somos pueblo de Dios, ¿cómo el Señor nos trata? ¿Será que el Señor tiene celos? Todo eso es bien, bien bonito. El Señor dice que es celoso, que yo soy Dios, tu Dios fuerte, celoso, vigilante. Entonces, bueno, mis hermanos, pues por aquí ya terminando, el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente. Muchas, muchas bendiciones para todos. Que continuemos, que esto sea un aliciente para continuar conociendo la verdad del Señor, su palabra, que en realidad no conocemos. Por ejemplo, los apóstoles en las cartas de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de Pablo, de Pedro, de Santiago, Jacobo, ¿sí? Santiago se llama Jacobo, hablan mucho de que se reunían en las sinagogas. ¿Para qué? Para leer la ley. Leían la ley, por eso conocían, por eso iban más en pos de lo que decía el Señor y tenían idea, mucho más idea que nosotros, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que nosotros retomemos esta costumbre que es bíblica, no porque sea una costumbre llamarla, no, es la costumbre de hacer lo que dice la palabra, ¿cierto? Eso es necesario, que conozcamos la ley, pero ¿cómo hacíamos? Si no la conocíamos, entonces ¿cómo podríamos juzgar las situaciones, lo que me está pasando, lo que pasa, cómo procedemos cuando alguien cae? Entonces, ese es el problema, como no conocemos qué dice la ley, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien cae y no quiere levantarse y se le dice, entonces dice, señálenlo para que se avergüence. Pero no, o sea, no, por favor, ¿cómo? Falta de amor. Pero la palabra es la que está diciendo, como no estamos basados en la ley, no estamos basados en la palabra de Dios, y el mismo Pablo dice, señálenlo para que se avergüence, señálenlo para que se avergüence, ¿cierto? Si yo sigo de terco, pues ustedes tienen que señalarme para que yo me avergüence, porque es por amor, para que yo no me pierda, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas hacen que entendamos mejor y procedamos bíblicamente. Que no es todo amor, pero que en el amor de los hombres, no, el amor, todo el mundo, tranquilo, mi hermano, no hay ningún problema, tranquila, mi hermana, es que hay mujeres chismosas, no, sí, hay que entender y que tal. No, todo eso hay que sacarlo a la luz. Todas las cosas que hay chisme, que hay idolatría, que hay fornicación o que hay mentira, lo que sea que vaya contra la palabra de Dios, tiene que manifestarse. Tiene que manifestarse para poder continuar en el camino recto, mejorando, no yéndonos para atrás, sino para adelante,
¿cierto? Para que podamos crecer. Y entre más días, pues dice el Señor, es un remanente pequeño, pequeñito, pequeño. Porque a la mayoría no le gusta la corrección, este tipo de corrección. Yo de pronto pienso que sí, de pronto algunos, especialmente a los que tenemos hijos, que ya crecen y todo, pues uno, pero ya, ¿cómo así? Ya se ponen como pesados. Pues eso es palabra de Dios. Si alguno, perdón, regálenme un momentico que quiero buscar una cita, que es lo que dice Pablo. Primera de Corintios 14, 37 dice algo que a esto es que tenemos que ir nosotros. Hay muchas veces que uno se resiste cuando llegan este tipo de mensajes porque a mí me caen, para mis hijos, para mis hijas. Y yo tengo un niño pequeño y pues ya están grandes y ellos tienen la libertad y tienen el derecho. Pero entonces aquí el Señor nos dice, 1 Corintios 14, 17 dice, 37, perdón, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, o que nosotros que tenemos la profecía, la palabra profética más segura que es la palabra de Dios, ustedes y yo, o espiritual, decimos que estamos en el Señor, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Acá yo estoy tratando de sacar a la luz esto que ha estado escondido en nosotros. Y no es por mí, es porque el Señor ha puesto eso en esta congregación. Es una bendición grandísima. Entonces, si de pronto no gusta el mensaje porque, pero es que como que es muy pesado y pues es que ahí cómo hago, pues entonces estos son mandamientos del Señor. No son mandamientos ni del pastor Luis Alberto, ni del pastor Germán, ni de Mauricito. No, estos son mandamientos del Señor. Entonces, tenemos que reconocer que esto es lo que el Señor pide a su pueblo. Por eso, al entender esta parte, esto todo lo estamos estudiando para poder entender lo de más adelante. El tema de más adelante, poder comprender mejor al Señor Jesús, qué fue lo que hizo y dijo. ¿Qué fue todo lo que pasó con de qué hablaba Pablo y los apóstoles? Pedro, todos. ¿Sí? Entonces, estamos enviando un saludo grandísimo de cumpleaños, que cumplió años la hija de Marianita, la hija de nuestro amado pastor Germancito. ¿Sí? Entonces le pedimos al Señor que la bendiga muchísimo, muchísimo, que haga resplandecer su rostro sobre ella y le dé paz, que le dé una descendencia llena de bendición, que para ella y para toda su descendencia haya bendición también, y también para Francia, también para mi hermana Francia, pues todo lo mismo, o sea, muchas bendiciones, mucho discernimiento en el Señor, que el Señor las traiga al conocimiento de su verdad para ser salvas. Y Chótaro también han cumplido años en estos días. Entonces son niños que la mamá, pues así como a Timoteo, si no estoy mal, dice que la mamá y la abuela le enseñaban la ley de Dios, ¿cierto? Entonces eso es una bendición. Yo espero para todos estos que han cumplido años y también para los que no hemos cumplido años en estos días, que venga bendición, y la bendición viene por la obediencia del Señor. Y también un saludo también grandísimo para Dieguito y Natalie, que están felices, y nos regocijamos con ellos porque son nuestros hermanos, que ha venido bebé. Entonces tenemos una nueva vida, nacida en un seno de una familia que está buscando del Señor. Bueno, también pedimos oración también. Por aquí mi hermana Joanita pide oración por doña Nancy, nuestra hermana doña Nancy, que está pasando una prueba fuerte, que el Señor sea manifestando su misericordia, en el sentido de que la fortalezca para soportar la prueba, cualquiera que ésta sea. Entonces oremos por ella, por favor, y oremos cada uno, no tengámoslas presentes en nuestras oraciones, ¿sí? Que el Señor se agrada cuando lo buscamos frecuentemente, en todo tiempo, en todo lugar. Y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David.